¿Qué más, Wilfried? ¿Cómo vamos? Bueno, Wilfried, le voy a explicar más o menos cómo es lo que se estructura una GB para la ANDA, ¿vale? Pues en este caso tenemos la carpeta comprimida como tal que se descarga en el ANDA, que como yo le expliqué a usted, la resolución 2182 del 2016. Esta resolución más o menos habla que cada GB como tal tiene que ser entregada de acuerdo a los orígenes. Acuérdese que Colombia está dividida en 5 orígenes. Bogotá, oeste y oeste-oeste. Bueno, le voy a dar un ejemplo que es Magna Colombia-Bogotá. Entonces, a la hora de comprimir, al pues, mirar el archivo, vamos a encontrar como tal una carpeta que dice Magna Origen Colombia. Bueno, aquí tenemos una GDB, shapefile y un XML. Bueno, vamos a descomprimir, o sea, extraer los archivos acá. Entonces esperamos que cargue y listo. Ya teniendo esta carpeta, podemos observar como está la GDB, el shapefile, que si vemos está como clasificada por carpetas y como tal varios archivos. Y el MXL. Bueno, le voy a hacer un ejemplo, pues, de una tabla que yo ya tengo lista para pasar a shapefile y también para, para pues como tal cargar el registro de las tablas, ¿vale? Bueno, antes de eso, quiero mostrarles el diccionario de datos geográficos que es fundamental para que usted esta ¿por qué motivo? Una, pues nos indica pues como tal cómo va a ir estructurada la GDB. Dos, hay muchos campos, por ejemplo, le daré este ejemplo, que si no estoy mal es de puntos de muestra de agua superficial, que donde usted puede observar cómo está dividida en columnas, es decir, campo, tipo de dato, tamaño, descripción, dominio y obligación y condición. Le voy a explicar más o menos en qué consiste cada columna, ¿vale? Campo es como está la tabla en el feature file. El tipo de dato, acuérdese que es alfanumérico, numérico y pues de fechas, ¿vale? En este caso, en string, acuérdese que es texto y tiene un tamaño mayor a 20 caracteres. ¿Qué quiere decir caracteres? Que, por ejemplo, voy a decir que IGA solo tiene 3 caracteres. Entonces, si usted se pasa del tamaño permitido por la GDB, no le va a cargar completamente la información. Por otro lado, esta parte que dice descripción nos explica qué es lo que se tiene que llenar. El número de expediente asignado por la ANDA, pues cosas así. El dominio, esa es la parte muy esencial de lo que le voy a explicar y pues le va a generar muchas dudas. En algunas columnas del shapefile solicita como tal un código a la hora de pasarlo de Excel directamente al shapefile. Porque si usted se pone a llenar uno por uno, pues va a perder tiempo. Y tiempo, pues usted necesita ahorrar. Entonces, para eso la ANDA hizo un tipo de dominios con los cuales usted, por medio de códigos, le va a cargar la información más rápida. Entonces, vamos a ver el ejemplo acá. Nombre de municipios. Entonces, cada municipio tiene un código. Este código está asociado con el código DANE. Así con todos los dominios. Eso es lo que usted tiene que estar muy pendiente, o sea, trabajar conjuntamente con Excel y a la hora de llenar con el diccionario de datos geográficos. ¿Vale? Bueno, en esta columna, que es la de obligación y condición, le dice cuáles son las columnas que tiene que llenar y cuáles son las que no, pues
Si tiene la información la llena y si no, pues no la llena. En este caso, usted está observando cuáles son las que toca llenar. Entonces, esas son, obligatoriamente tiene que llenarlas. En el caso que no tenga información, ya tiene que hablar pues con el ingeniero o con la persona encargada para que le facilite esa información, porque lo contrario le va a quedar muy difícil. Pues para la parte de monitoreos, porque la parte temática, o sea, capas que ya fueron presentadas con anterioridad en el PMA, no es necesario pues llenar todos esos campos obligatorios, sino los campos pues que se tienen información como tal, ¿vale? Entonces, ya partiendo de esto, lleno las capas geográficas, miramos las tablas. Las tablas son son como los registros, en el caso de nuestro de agua, de cuáles son los parámetros que se midieron, cosas así. Por ejemplo, acá seguimos con el parámetros físico-químicos de agua superficial. Entonces, tenga en cuenta que los campos, qué información toca llenar, el tipo de datos, si es texto, si es letras, si es números, y el tamaño de pues, los caracteres, la descripción y los dominios. En este caso, tenemos el dominio de parámetros. Entonces, a medida que usted vaya llenando, no sé, un monitoreo de una fuente hídrica, de una quebrada cercana a un campamento de exploración petrolera. Entonces usted tiene que mirar, en esta parte le va a aparecer, no, en esta parte, en todas le va a aparecer la información, pues, con la cual usted puede llenar de manera más fácil, pero por medio de códigos. Y pues ya la obligación y condición, pues ya le expliqué, raster, no es necesario porque no estamos manejando raster en Mica. Y pues, toda la cosa de dominios, estos hartísimos dominios que hay, pues de acuerdo a los que usted va a trabajar. Ya partiendo de eso, Ya partiendo de eso como tal, vamos a empezar a cargar pues varios ejemplos para que a usted le quede más fácil subir la información. Yo le explicaba a usted que es de ArcCatalog, porque si usted abre desde ArcMap, obviamente es más demorado, entonces mientras que Catalog procesa más rápido la información como tal. Entonces, esperamos que carguen y ya empezamos a hacer con el ejemplo. Listo. En esta parte subimos la carpeta, en este caso es conectar, y aquí buscamos la carpeta que se llama ejemplo. Aquí podemos observar que tenemos los datos geográficos y la carpeta como tal. Bueno, aquí vemos la GDB, pues como tal, como se dio de cuenta la estructuración que tiene como tal la GDB. Entonces, para un ejemplo muy sencillo, vamos a llenar la carpeta que se llama ¿dónde está? Ruido ambiental. Entonces, ya teniendo pues como tal, usted tiene que mirar qué tipo de monitores va a trabajar. Para un ICA principalmente tiene que tener ruido, calidad de aire, captación de agua, tiene que tener puntos de muestros de agua superficial, monitores de agua residual, de agua industrial, eh, en algunos casos ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, pues en fin, ahí tiene que mirar, o sea, tiene que mirar como tal la información que le entregan a usted. Y si le toca como tal subir esa información a un shapefile, eh, pues ahí usted empieza a llenar las tablas. Entonces,
Acuérdese que le da uno clic derecho, load y load data. Aquí vamos a empezar a buscar el Excel con el cual usted va a empezar a subir la información. Para este ejemplo tengo estos dos tipos de información. Uno es en tabla y el otro es el shapefile. Primero empezamos con la tabla. Entonces seleccionamos y seleccionamos esta parte. Add, le da siguiente, siguiente. Y usted puede observar acá en Tile File son los campos que están en la tabla vacía. Y tienen que ser exactamente los mismos campos que están en el formato en el formato Excel. Entonces tiene que conseguir, o sea, no tiene que fallar prácticamente nada. Si dice texto como tal, dentro de la GDB, el Excel tiene que ir esa columna como texto. Entonces le damos siguiente y finalizar. Entonces, para comprobar, revisamos y tenemos 32 registros. Bueno, usted va a decir cómo pasó eso. Entonces, voy a abrir el Excel para que pues, entienda un poco más de cómo fue el proceso. Iniciamos, o sea, para llenar solo las tablas, ya ahorita empezamos con los shapefile. Vamos a guiarnos por estos archivos. Todos estos archivos, mire, estos son tablas, seguimientos, registros, bueno, en fin, una cantidad de parámetros y variables que uno puede llenar ahí. Entonces, usted directamente coge el archivo y lo arrastra a un archivo Excel. Mira, ahí usted ya tiene como tal tiene como tal información, pues cómo están las columnas. Entonces usted empieza a llenar poco a poco, pues según la información que usted tenga. Ya después teniendo todo esto llenado, toda esta información llenada, que eso según lo que ustedes tengan, si es calidad de aire, pues tiene que mirar cuáles fueron los parámetros que se midieron. Entonces usted lo va llenando, entonces acuérdese, si la columna es de texto, tiene que manejarse en texto, no en número. Entonces usted aquí le hace el cambio, texto. Y ya para guardar, tiene que guardarse no en el formato de Excel el más reciente, sino tiene que ser libro de Excel 97-2003. ¿Por qué? Porque ese es la única compatibilidad que tiene Excel con ArcGIS. Entonces, por ende, siempre tiene que guardar usted con esta fecha, con este tipo de compatibilidad. Libro 97-2003. Entonces, para el ejemplo, entonces buscamos la carpeta y acá la guardamos. Y así se carga la información en el caso de las tablas. Acuérdese que uno tiene que generar shape y si tiene información de tablas, tiene que tiene que llenar el registros o seguimientos, ¿vale? De las tablas. Para el caso del shape, generar un shape. Vamos a seguir el mismo ejemplo que le seguí. Acuérdese que un shapefile está compuesto de 8 archivos. El shapefile, unos tienen las tablas y los demás que son pues otros archivos que son compatibles con otros programas. En este caso, para que le pueda llenar usted los archivos, o sea, generar un punto como tal, voy a utilizar estos archivos que tienen esta extensión, el DBF. Acuérdese que es el que maneja Excel. Entonces, coge ese archivo, lo arrastra. Okay. No.
otra vez, coge el archivo, lo arrastra y tiene otra vez la información. Pero con la gran diferencia que este tiene las coordenadas. Recuerden que a partir de las coordenadas uno puede generar un archivo, un shapefile. Entonces tal cual igual. Tiene que guiarse por el diccionario geográfico, entonces es decir, este no es. Diccionario de datos geográficos. Bueno, igual tiene que seguir llenando todos los campos que pues, le solicitan obligatoriamente y las coordenadas. Es importante que siempre trabaje el mismo sistema de coordenadas para todos. ¿Esto qué quiere decir? Que si todos vienen no sé, grados decimales, conviértalo y trabajalo en planas que es más fácil trabajar. Entonces llena esta información, ya ahorita le muestro un ejemplo. Ya lleno, o sea, esto es un campo vacío. Y busquemos el ejemplo. Es como el ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que yo hice? Ruido ambiental, en este caso un monitoreo ambiental. Entonces, usted puede observar que, mire, se llenan expediente, operador, el proyecto, número de acta, fecha de acta. Los municipios, usted que no tiene nombre, eso se maneja por código. Desde el código DANE hasta el código por municipios. Entonces, en muchos casos, en las sedes que usted le van a pasar, tiene que verificar primero el código, porque muchas veces el código, en el caso de municipios, viene solo para ese caso. Eso no más. 86, 885. Entonces, a la hora de cargar la información, la columna va a quedar en blanco. Entonces, por ende, tiene que usted uno por uno empezar a llenar directamente ¿qué? Esa información. Igualmente para la carga. O sea, lo que tiene dominios, acuérdese que eso siempre van a manejar códigos y eso se encuentra en el diccionario geográfico de datos geográficos que usted descargó, ¿vale? Que es fundamental, es muy importante que usted sea muy precavido, o sea, se tome su tiempo a llenar estos dominios, que mire exactamente dónde van, exactamente la información obligatoria, la información condicional y cumpliendo los caracteres y el tipo de dato que se está manejando. Usted no puede llenar, por ejemplo, para este caso, para este que tiene una columna de tipo número, no puede llenar letras, porque automáticamente le va a generar un error y no le va a cargar la información. Entonces, por ende, es mejor trabajar 2002. O sea, con número, si la columna es número, se trabaja en número. Si la columna es letra, se trabaja en letra. Entonces, y esto era lo que le mencionaba. Siempre trabajar en el mismo sistema de coordenadas. No puede, usted haga de cuenta que usted no puede mezclar eh, frijoles con maíz. O sea, porque todo se va a empezar a enredar y pues la indica le va a quedar mal y pues eso genera problemas para la empresa. Entonces, por ende, es mejor trabajar con planas, en geográficas, si es en Magna Colombia Bogotá, si es en Magna Colombia Oeste, bueno, pero siempre se tiene que trabajar el mismo sistema de coordenadas para todos. Bueno, vamos a empezar con el otro ejemplo pues, que yo le tenía pensado hacer, que es en el caso de subir información de una GDB, que ya está de una GDB, ¿cómo le explico yo a usted? Una GDB que le entregan, o sea, que venía con la resolución 2012, como la que usted me mostró, que viene medio abiótico, que viene medio biótico, bueno, cosas así. Para este caso, voy a dar un ejemplo.
Entonces en este aplicamos load data, como usted se puede dar de cuenta, y busquemos esta GDB. Mire, tal cual viene como se la entregaron a usted, medio biótico, biótico, socioeconómico y proyecto. Para este caso estamos hablando de unidad geológica, entonces estamos medio abiótico y unidad geológica. Entonces le damos open, add data, siguiente, siguiente, y empieza a buscar la información. Muchas veces, en algunos casos, le aparece así, no, ni no, ni no. Entonces usted mismo tiene que mirar si es expediente, en qué parte de expediente va. Y empieza a buscar. Entonces, área total, como no tiene, entonces buscamos área total. Para la información que no tenemos, en este caso esta y esta, pues como tal no se puede llenar la información porque esa información la maneja un geólogo, la maneja pues como tal un shapefile a escala 100.000. Entonces, entonces, esa información no se llena. Pues yo no la he llenado y no me han puesto por ahora problema por eso, porque esa información como tal toca solicitarla o eh, toca solicitarla o como tal si no la tienen pues dejar esos campos vacíos. Pero para UNICA no están poniendo problemas por esa información. Entonces le damos siguiente, siguiente, siguiente. Y puede observar que se cargó la información. Para corroborar, miramos la tabla y miramos que pues, las columnas que nosotros pusimos ahí y que coincidían ya están llenas. Pero hay otras como esta, no sé si se acuerda, esta y esta, que pues no había información como tal con la cual uno pudiera llenarla. Así usted tiene que hacer con toda la información, entonces para el caso de geomorfología, tal cual. Tiene que mirar de dónde, pues la fuente de información por medio del metadato. Bueno, otra cosita, ya saber que hay muchas cosas, muchas tablas, muchos feature, dataset, pues que hay ahí que no se pueden, pues como tal, si usted no tiene la información, si no hay monitoreo, usted dice para qué voy a entregar eso. Entonces, lo que usted tiene que hacer es empezar a borrar todas como los cajoncitos que pues como tal no van a tener información para llenar. Entonces en este caso de inversión, usted tiene que mirar ahí según la información que usted tenga. Geotecnia, clima, bueno, cosas así. Igualmente con las tablas, usted tiene que dejar solo las tablas que ya llenó y en esta parte tiene que dejar solo los chase y los feature class que como tal tienen la información. Lo que no tiene información se borra. Bueno, y por último, que ya es como tal la parte como más básica, más fácil, es empezar a generar el shapefile desde un MXD. Y eso usted tiene que, y ya teniendo la información, usted ya la puede como tal cargar a la GDB, tal cual como le he mostrado a usted. Eh, esperemos que cargue ARMAP y ya le explico esta última parte. Entonces, pues básicamente es eso, o sea, para cargar tablas es eso. Es más fácil a usted coger, lo vuelvo a repetir, desde la carpeta que le aparece a usted, o sea, desde Shapefile, y arrastrar todos los archivos de DBF y y llenar eso, guardarlo y después lo puede subir pues como tal a la GDB, pero acuérdese guardando del libro 97-2003. Bueno,
para este ejemplo. Entonces se da cuenta que no hay nada. Entonces acá file, al data y al data XY. Entonces aquí vamos a buscar el archivo. Para este caso vamos a seguir haciendo el de monitoreos ruido ambiental. Entonces nos vamos a ejemplo. Miento. A unidad J, la carpeta donde yo tengo guardado como tal esa información. Y vamos a buscar monitoreo de ruido ambiental. Registro, ya subimos la tabla y ahora vamos a generar el shapefile. Entonces acá, coordenada X, acuérdese que en un plano cartesiano el X es la parte este y Y la parte norte. Y acá, si usted tiene el sistema de coordenadas original, entonces acá en esta parte en editar, usted busca el sistema de coordenadas con el cual están las coordenadas. Para mi caso está Magna Colombia Bogotá. Le damos OK. Y usted puede observar que generó como tal unos punticos. Pero como tal no es un shapefile. Entonces lo que vamos a hacer es exportar el dato. Y acá sí ya lo vamos a guardar en la carpeta de ejemplo. Entonces guardámoslo como shapefile. Es fundamental que usted genere una UData y dentro de esa UData un future dataset con el origen de coordenadas que usted pues, como tal lo necesita. Pero como tal ya tenemos Magna Colombia Bogotá, no es necesario generar eso. Entonces pongámosle ruido ambiental. Entonces guardamos. Ya esta información usted puede observar que está prácticamente llena. Y para el caso de municipios, todavía maneja el código. Entonces ahora lo que vamos a hacer es exportar este shapefile, a la GDB que estamos generando. Entonces volvemos a esta y buscamos ruido ambiental. En este caso, monitoreo de ruido ambiental está en la atmósfera y monitoreo de ruido ambiental. Exactamente, load data. Y acá buscamos la carpeta donde dejamos el shapefile. En este caso es un ejemplo, el ruido ambiental. Siguiente. Y usted puede observar que todas las columnas coinciden. Entonces le damos siguiente y finalizar. Subió la información. Ahora vamos a mirar si los dominios se cumplen o no. En este caso se acuerda que para el municipio para que el municipio aparecía un código. Mire, el dominio lo que hace es buscar ese código dentro de la base de datos y como tal pasarnos qué representa ese código. Para ese caso, el código 86885 significa que es el municipio de Villagarzón, el código 86 en el departamento de Putumayo y el código 1016 que pertenece a la Corporación Autónoma Regional de Corpo Amazonía. Y bueno, eso es lo que usted tiene que llenar. Entonces a medida que vaya usted llenando información, usted pues ya le va cogiendo más o menos el tiro. Pero sí es importante que el primer tiro, o sea, la primera vez que usted vaya a generar, la haga con calma y dudas que tenga me vaya diciendo, ¿vale? Entonces, eso es prácticamente lo que usted tiene que hacer. Subir la información desde una VGD, pues como tal, que no es la más reciente, cargar la información en el caso que hicimos para geología, subir monitoreos para el caso de monitoreo de ruido ambiental, como el ejemplo que le hice, y cada monitoreo, lo vuelvo a repetir, si es un monitoreo de ruido ambiental, debe tener
como tal la tabla de registro de ruido ambiental llena. Entonces, Wilfried, cualquier cosa me va avisando y perdón que sea pues por este medio, pero por el tiempo que tengo y por lo que he estado un poco ocupado haciendo exactamente lo mismo, eh, me hubiera gustado como explicarle esto personalmente para que resolviera dudas y eso. Igual cualquier duda, pues usted sabe que ya tiene mi número, me puede estar preguntando y ahí lo voy asesorando, ¿vale, Wilfried? Entonces, cualquier cosa me avisa y ahí estamos hablando.